Sí. Agradezco a la comunidad de Manuel. Ya lo vimos el Pan. La oportunidad que brindan de exponer hoy aquí. Me agradezco la presencia, los miembros de la comunidad, de los expositores de nuestros cine y en general a los amigos del país. El título de la presente disertación afirma la existencia de un humanismo universal. Esto, desde luego, debe ser probado. Para ello habrá que considerar qué se entiende por humanismo, dado que no hay acuerdo general sobre el significado de la palabra. Y por otra parte, será necesario discutir si es que el humanismo es propio de un difunto, de una cultura, o se pertenece a las raíces del patrimonio de toda la humanidad. Será conveniente para comenzar explicitar los intereses con respecto a estos temas, ya que de no hacerlo podría pensarse que estamos motivados simplemente por la cuestión histórica o por cualquier tipo de trivialidad cultural. El humanismo tiene para nosotros el preocupante mérito de ser no solo historia, sino proyecto de un mundo futuro y herramienta de acción actual. Nos interesa un humanismo que contribuya al mejoramiento de la vida, que haga frente a la discriminación, al fanatismo, a la explotación y a la violencia. En un mundo que se globaliza velozmente y que muestra los síntomas de choques de culturas, de regiones, debe existir un humanismo universalista, plural y competente. En un mundo en el que se desestructuran los países, las instituciones y las relaciones humanas, debe existir un humanismo capaz de impulsar la recomposición de las fuerzas sociales. En un mundo en el que se perdió el sentido y la dirección de la vida, debe existir un humanismo apto para crear una nueva atmósfera de reflexión en la que no se opongan ya de modo irreductible lo personal a lo social y lo social a lo personal. Los intereses del humanismo creativos no, un humanismo repetitivo, y no el humanismo que, teniendo en cuenta paradojas de la época, aspire a resolverlas. Estos tópicos, en algunos casos de apariencia contradictoria, eran requisitos fundamentales a lo largo de su condición. Al preguntar, ¿qué entendemos ahora por país? Vamos a buscar la origen también al estado actual de la cuestión. Empecemos como reconocido históricamente en Occidente, dejando las puertas abiertas a todo lo sucedido en otras partes del mundo, en la que la actitud humanista ya estaba presente antes del acuñamiento de palabras como humanismo, humanista y otras partes del tiempo. En lo referente a la actitud que menciono y qué posición común de los humanistas de las distintas culturas, debo destacar la siguiente característica: ubicación del ser humano como valor y preocupación central. Segundo,
la afirmación de la igualdad de todos los seres humanos. Tercero, reconocimiento de la diversidad personal y cultural. Cuarto, tendencia al desarrollo del conocimiento por encima de lo asentado como verdad absoluta. Quinto, afirmación de la libertad de ideas y creencias. Sexto, repudio a la violencia. Adentrándonos en la cultura europea, particular de la Italia, breve, asertiva, observamos que el estudio de humanidades, el estudio de las humanidades, estaba referido al conocimiento de la lengua griega y latina, poniendo especial énfasis en los autores clásicos. Las humanidades comprendían la historia, poesía, retórica, gramática y filosofía política. Trataban sobre cuestiones genéticamente humanas, a diferencia de las materias propias, filológicas, jurídicas, gramaticas y legislativas, que son destinadas a una formación específicamente profesional. Desde luego que los últimos también contaban en su capacitación por elementos propios de las humanidades, pero sus estudios eran dirigidos hacia aplicaciones prácticas propias de sus respectivos opinios. La diferencia entre humanistas y profesionales fue anclándose en la mente de los primeros enfatizaron en los estudios clásicos y en la inteligencia de otras culturas, separando del lenguaje profesional un interés por lo que genéricamente humano y por las cosas humanas. Esa tendencia siguió su desarrollo, a incursionar en el campo muy alejado de lo aceptado antiguamente como humanidades, dando lugar a la gran reproducción cultural del Renacimiento. En realidad, la actitud humanista había comenzado a desarrollarse mucho antes. Y esto podemos rescatar por los temas tratados como buen Napoleón y por las escuelas de las catedrales francesas del siglo II. Pero la palabra humanista, sin H, que designó a un cierto tipo de estudioso, recién comenzó a usarse en Italia en 1531. En este punto repito las observaciones de Campana, el artículo de Luigi of the World Humanist, publicado en 1946. Por lo que yo estoy destacando que los primeros humanistas no se reconocían a sí mismos bajo esta designación. En cambio, no para el cuerpo mucho más real. Y aquí había que consignar que palabras afines como humanístico, de acuerdo a los estudios de Robert Reed, comienza a usarse en el 1784. El humanismo, empieza a discutirse a partir de los trabajos de Liebknecht de 1808, que es a mediados del siglo pasado, cuando el término humanismo circula totalmente. Estamos hablando por lo siguiente de designaciones recientes, muy recientes, y de interpretaciones de fenómenos que seguramente fueron vividos por sus protagonistas de un modo muy diferente a cómo lo consideró la historiología o la historia de la cultura del siglo pasado. Este punto no me parece ocioso y quisiera retomarlo más adelante al considerar las significados que ha tenido hasta hoy el humanismo. Si se me permite una digresión, diré que en el momento actual nos encontramos aún con aquel sustrato
y con las diferencias entre los estudios de humanidades se imparten en las facultades o institutos de estudios humanísticos y las citas incluyen personas que no definidas por su dedicación profesional, sino por su emplazamiento respecto de lo humano como preocupación central. Cuando hoy alguien se define como humanista, no lo hace por referencia a su estudio de humanidades. Y básicamente, un estudiante o estudioso de humanidades, no por ello se considera humanista. La actitud humanista es difusamente comprendida como algo más amplio, casi totalizador, más allá de las especialidades universitarias. En el mundo académico occidental se puede llamar humanismo a este proceso de transformación de la cultura. Si comenzamos en Italia, particularmente en Florencia, entre fines de 1300 y comienzos del 1400, concluye el Renacimiento con su expansión por todo Europa. Esa corriente apareció ligada a la humanidad, que eran los espíritus referidos a las cosas humanas, en contraposición a las divinidades, que ponían el acento en las cosas divinas. Y este es uno de los puntitos, igual se llama a sus representantes humanistas, donde las humanidades, las letras humanas, desde esa interpretación, no que yo abrazo, el humanismo es en su origen un fenómeno literario con una tendencia clara a retomar los aportes de la cultura contemporánea, asfixiado por la visión cristiana medieval. Debe anotarse que el surgimiento de este fenómeno no se debió simplemente a la aplicación endógena de los factores económicos, sociales, políticos de la sociedad occidental, sino que esta recibió influencias transformadoras de otros ambientes civilizados. El intenso contacto con la cultura insular y la ampliación del horizonte geográfico formaron parte del contexto que incentivó la preocupación por lo genéticamente humano y por el descubrimiento de la voz humana. Creo que Pueda acierta al explicar que en sus interpretaciones históricas del humanismo, que el mundo europeo medieval pre-humanista era un ambiente cerrado desde el punto de vista temporal, físico, que tendía a negar la importancia del contacto que se daba, de hecho, con otras mundos. La historia, desde el punto de vista medieval, es la historia del pecado y de la redención. El conocimiento de otra civilización, no iluminado por la gracia de Dios, no requiere gran interés. El futuro prepara simplemente el apocalipsis y el juicio de Dios. La Tierra es móvil y está en el centro del universo, siguiendo la concepción ptolomaica. Todo está circundado por las estrellas fijas y las esferas planetarias giran a imanes o a potencias angélicas. El sistema termina en el Big sede de Dios, motor móvil que vuelve a la organización social se corresponde con esta misión. Una estructura jerárquica y hereditaria diferencia a los hombres de los cielos. El vértice de la pirámide está el Papa desesperado, a veces aliado, a veces se impone por la deficiencia que hay. El régimen económico medieval, por lo menos hasta el siglo XI, esos sistemas económicos cerraron fundado en el consumo del producto
en el lugar de producción. La circulación monetaria es escasa. El comercio en sí se lento. Europa es una potencia continental cerrada, porque el banco, como vía de tráfico, está en manos de bizantinos y árabes. Pero los viajes de Marco Polo y su contacto con las culturas y la tecnología del Extremo Oriente, los centros de enseñanza de España, los maestros judíos, árabes y cristianos, irradian conocimientos. La búsqueda de nuevas rutas comerciales eluda la barrera del conflicto bizantino-musulmán. La formación de una capa mercantil cada día más activa, el crecimiento de una burguesía ciudadana más poderosa y el perfeccionamiento de instituciones políticas más eficientes, como los señoríos de Italia, va a marcar un cambio profundo en la atmósfera social, y ese cambio permite el desarrollo de la actividad país. No debe olvidarse que ese proceso admite numerosos avances en el proceso, hasta que la nueva actitud se hace consciente. 100 años después de la carta, 1304, 1354, 100 años después de la carta, exige un conocimiento 10 veces mayor de los clásicos que a lo largo de todo el periodo anterior de 1000 años. Están buscando los antiguos códices tratando de corregir una memoria deformada. Y con ello inicia una tendencia de reconstrucción del pasado y un nuevo punto de vista del fluir de la historia, atacado a la sazón por el hominismo de la época. Otro de los primeros humanistas, Manetti, en su obra De Dignitatis et Excellentia Hominis, la dignidad y excelencia de los hombres, reivindica al ser humano contra el contexto multi, el desprecio del mundo, predicado por el hombre notario, posteriormente el Papa conocido como Inocencio III. A partir de allí, Lorenzo Valla, en su De Voluntate, el placer, ataca el concepto esto del dolor vigente en la sociedad indígena. Y así, mientras ocurre el cambio económico y se modifican las estructuras sociales, los humanistas concientizan ese proceso, generando una cascada de revoluciones en la que se perfila esa corriente que sobrepasa el ámbito de lo cultural y termina poniendo en cuestión las estructuras del poder en manos de la Iglesia y el monarquismo. Numerosos especialistas han destacado que ya en el humanismo pre-renacentista aparece una nueva imagen del ser humano y de la personalidad humana. La esta se la construye y se la expresa por medio de la acción. Y es en ese sentido que se da especial importancia a la voluntad sobre la inteligencia especulativa. Por otra parte, existe una nueva actitud frente a la naturaleza. Esta ya no es una simple creación de Dios y un valle de lágrimas para los mortales, sino el ambiente del ser humano. Y en algunos casos, la sangre y el cuerpo de Dios. Por último, ese nuevo emplazamiento frente al universo físico fortalece el estudio de los distintos aspectos del mundo material, del bien que identificamos como un conjunto de fuerzas inmanentes que no requieren la contención de conceptos teológicos. Esto va a allá la clara orientación hacia la experimentación y una tendencia al dominio de las leyes naturales. El mundo es ahora el proyecto del hombre y este debe dominarlo mediante el conocimiento de las ciencias.
por su orientación comentada, los estudiosos del siglo XIX encuadraron no solamente a numerosas personalidades literarias del Renacimiento como humanistas, sino que al lado de Nicolás de Cusa, Rodolfo Agrícola, Juan Euclid, Erasmo, Thomas More, Jacques Lecoeur, Jean Piaget, Juan Vives, colocaron también a Galileo y a Leonardo. Es sabido que estos temas implantados por los humanistas siguen adelante y terminan inspirando a los enciclopedistas y a los revolucionarios del siglo XIX. Pero luego de las revoluciones americana y francesa, comienza esa declinación en la que la actitud humanista se sumerge. Ya el idealismo crítico, el idealismo absoluto y el romanticismo, inspiradores a su vez de filosofías políticas absolutistas, han dejado atrás al ser humano como valor central para convertirlo en el fenómeno de otras potencias. Esa cosificación, ese ello, en lugar de virtud, como destacar agudamente para mi Google, se instala a nivel planetario. Pero la tragedia de las dos guerras mundiales mueve de raíz a la sociedad y el resurge frente al absurdo, la pelea por el significado del ser humano. Negocios presentes de llamadas filosofía de la existencia. Sobre la situación contemporánea, el humanismo volvió al fin de esta exposición. Por ahora quisiera destacar algunos aspectos fundamentales del humanismo, y entre ellos encontramos su actitud anti-discriminatoria y su tendencia a la universalidad. El tema de la mutua tolerancia y de la posterior convergencia es un claro humanismo. Y por ello quisiera traer nuevamente a ustedes lo explicado por el doctor Bauer en su conferencia del TED de Roquille. Él dijo: en la sociedad feudal musulmana, particularmente en España, la situación de los judíos horrible, de su marginación social, ni siquiera se puede hablar, como tampoco de la cristiana. Y solo excepcionalmente podían surgir tendencias que hoy llamaríamos fundamentales. La religión dominante no se identificaba con el orden social en la misma medida en que ocurría en esta Europa cristiana. Ni siquiera cabe el término de división ideológica aquí, por más que decidiera paralelamente que tuvimos tolerancia de los cuerpos. Las 50 universidades oficiales mandó o se inconcebible en la sociedad de la vida. Era una Guamires, era el juventud, discípulo y amigo de Ibn Rushd, a Menores. Y si mataron los judíos y el propio Macron, sufrieron presiones y persecuciones por parte de los fanáticos africanos que se habían apoderado del poder en el andaluz. El filósofo árabe, que para ellos era un hereje, tampoco se sacó de aquí. Estaba la ópera Figo y un amplio y profundo humanismo, tanto por parte de sus padres como de ellos. En Italia la situación era parecida. No solo bajo el imperio del Islam sobre Sicilia, sino igualmente después, incluso durante mucho tiempo, bajo el dominio directo del Papato. Un monarca de origen alemán, el emperador Federico II de Hohenstaufen, residente en Sicilia, y por edad de vivo, tuvo la audacia de proclamar para su régimen una raíz ideológica tripartita, cristiana, judía y musulmana, e incluso a través de esta última la continuidad por la filosofía clásica
académicas. Y lo que hace el humanismo en la cultura criolla y árabe no hay mayores dificultades en rastrearlo. Solamente quisiera traer aquí algunas observaciones del académico ruso Artur Saganev en la conferencia que sobre el humanismo en el pensamiento clásico musulmán diera en Moscú en agosto del año 2000. Él destacó que, comillas, el porcentaje de ciudades con una población mayor a 100.000 habitantes cada una en Mesopotamia y Egipto en los siglos 8 y 9 superó al de las ciudades de los países de Europa Occidental del siglo XIX, tales como Países Bajos, Inglaterra, Países Gales y Francia. Según lo que los más cuidadosos, Bagdad en aquel tiempo contaba con 400.000 habitantes y la población de ciudades como Córdoba y Alejandría comprendía entre 100.000 y 200.000 habitantes cada una. La concentración en las ciudades de grandes recursos provenientes del comercio y de los impuestos determinó el surgimiento de una capa bastante numerosa de la intelectualidad medieval, lo que a su vez agilizó la vida espiritual, la prosperidad de la ciencia, de la literatura y del arte. Hay que señalar que el mundo musulmán medieval no conoció una división en cultura urbana y cultura opuesta a los habitantes de las ciudades en lo que hace a sus orientaciones de valor, tales como las que representaron en Europa los habitantes de monasterios y los de castillos ciudades. Los portadores de la educación teológica y los grupos sociales, análogos a los tales en Europa, en el mundo musulmán vivían en las ciudades y experimentaban la influencia poderosa de la cultura urbana. Sobre las orientaciones de valor de los habitantes de las ciudades urbanas podemos buscar por el grupo de referencia al cual literal se quería invitar, que cargaba los caracteres del conocimiento y moral de los griegos y negaron en la palabra paideia y los latinos en la palabra humanitas. Los divulgadores de ideas humanistas insistían en el destino terrenal del ser humano, y esto conducía a veces al escepticismo religioso y a la aparición de la gente de moda que ostentaba su ateísmo. Esos referentes adquirieron gran importancia cuando el califato, por primera vez desde Alejandro Magno, se convirtió en un centro de interrelación de diferentes tradiciones culturales y de diferentes grupos convencionales esparcidos desde el Mediterráneo hasta el mundo indo y ártico. En el periodo de prosperidad de la cultura musulmana medieval, era exigencia para estos referentes sociales el conocimiento de la cultura antigua. Mientras que, por otro lado, se desarrollaron programas de educación elaborados por científicos griegos. Para la realización de estos programas, los musulmanes disponían de enormes posibilidades. Basta decir que, según el cálculo de los especialistas, solo en Córdoba se concentraban más libros que en toda Europa. La colaboración del califato es el centro de influencia recíproca con otras culturas, en la mezcla de diferentes grupos étnicos, contribuía a la formación de otro rasgo del humanismo, el universalismo, como la idea principal de unidad del género. En la vida real, a la formación de esta idea correspondió el hecho de que las tierras habitadas por musulmanes se extendían desde el río Volga en el norte hasta Madagascar en el sur, de la costa atlántica de África en el occidente hasta la costa pacífica de Asia en el oriente. Aunque con el transcurso del tiempo la presencia musulmana se fue desintegrando y los pequeños estados formados de sus escombros
fueron similares a las posiciones de los sucesores de Alejandro. Los fieles a Milán vivían unidos por una sola religión, una sola lengua literaria común, una sola ley, una sola ley. En la vida cotidiana se comunicaban e intercambiaban valores culturales de diferentes y muy diversos grupos confesionales. El espíritu del universalismo dominaba en muchos círculos científicos, uniendo a musulmanes, cristianos, judíos y ateos, que compartían intereses intelectuales comunes y que llegaban de diversos rincones del mundo conocido. Les acercaba la ideología de la amistad. Tampoco había ocurrido antes en las escuelas filosóficas de la antigüedad, como las de los estoicos, de Epicuro, de Platón, etc. Y del Renacimiento italiano, como el círculo de Marsilio Ficino. En la división entorpecida por algunos teólogos, y en la que muchos de los partícipes eran de distintas confesiones, fue normal fundamentar la autenticidad de la tesis, no con referencia al texto sagrado de la Biblia universo, sino apoyándose exclusivamente en la razón humana. La lectura que acabo de hacer de la contribución de Sagador no contempla la riqueza definitiva que incluyó en base de la costumbre, vida cotidiana, arte, religiosidad, derecho y actividad económica del pueblo musulmán en la época del esplendor humanista. Quisiera pasar ahora a otro trabajo también de un académico ruso, especialista en cultura académica, del profesor Sergei Semenov, en su monografía de septiembre de este año titulada Tradiciones e innovaciones humanistas en el mundo iberoamericano, efectúa un enfoque totalmente novedoso en el rastreo de la actitud humanista en las grandes culturas de la América precolombina. Lo dejo con su palabra. Comienzo. Cuando hablamos de tendencias humanistas en el mundo precolombino, podemos hacer análisis ante todo tomando el material de obras artísticas, obras de masas y obras profesionales que se expresan en momentos de la cultura material y que se graban en la memoria del pueblo. Los elementos culturales que utilizamos en este continente se diferencian de mucho de las tradiciones del mundo euroasiático, pero les aproximan del universalismo, del reconocimiento de la unidad de todos los seres humanos, independientemente de su posición tribal o social. A estos elementos los podemos hacer constar tanto en Mesoamérica cuanto en América del Sur en la etapa precolombina. De parte de los hitos, entraremos en el mundo cultural, que luego habrá de desarrollarse en las producciones concretas. El primer mito es el de Quetzalcóatl y el segundo el de Huitlacoche, dos deidades que rechazaban los sacrificios humanos, más o menos comunes antes de la llegada de los europeos. Los mismos y leyendas indígenas, crónicas españolas y monumentos de la cultura material demuestran que el culto de Quetzalcóatl, que aparece entre 1200 y 1100 antes de nuestra era, se vincula con la conciencia de los pueblos de la región en la lucha contra los sacrificios humanos y con normas morales contra el asesinato, el robo y las guerras. Según una serie de leyendas, el gobernante tolteca de la ciudad de Tula, Seattle, Don Quintana, que adoptó el nombre de Quetzalcóatl y que vivió en el siglo X de nuestra era, tenía los rasgos del héroe cultural. De acuerdo a las leyendas, este señor creía
prohibió los sacrificios humanos y suplantó el sacrificio a los dioses con la entrega solamente de flores, pan y hojas. Tenía aspecto de hombre blanco, pero no era rubio, sino moreno. Algunos cuentan que se fue al mar y otros que se encendió en una llama ascendiendo al cielo, dejando la esperanza de su regreso plasmada en la estrella marítima. A este hecho se le aplica la afirmación en Mesoamérica del estilo de vida humanista denominado Dos de Gallón, que asimilaron no solo los toltecas, sino los pueblos vecinos y los que heredaban las tradiciones toltecas. Ese estilo de vida se basaba en los principios de hermandad de los seres humanos, del autoperfeccionamiento del trabajo, de la veneración por la honestidad, del cumplimiento por la palabra empeñada, del estudio de los secretos de la naturaleza y de la visión del mundo óptimo. Las leyendas de los pueblos mayas del mismo periodo hacen constar la actividad del gobernante o sacerdote de la ciudad de Chichén Itzá, que tenía el nombre de Cuculcán, análogo maya del Quetzalcóatl. A otro representante de la tendencia humanista en Mesoamérica lo tenemos en la persona de un gobernante de la ciudad de Texcoco, el poeta Mezahuán Coyol, que vivió entre 1402 y 1472. Él también rechazó los sacrificios humanos, cantó la amistad de nuestros pueblos y creció profunda influencia en la pintura de las vocaciones. En América del Sur observamos un movimiento análogo al comienzo del siglo XV. Este movimiento se vincula con el nombre de Inca Yupanqui, que recibió la designación de reformador, y el río Tupac Yupanqui. Al igual que en Mesoamérica, el reformador tomó el nombre de un yogi, que en este caso es un yaguachi. Son conocidas las normas morales por las que se regían las sociedades norte-sur, que en gran medida estaban relacionadas con la reforma del Yupanqui, quien, al igual que Don Quinzán, tenía los rasgos de negro y blanco. Y hasta aquí la cita de un trabajo, por supuesto, mucho más extenso y envolvente. Con la lectura de estos fragmentos, he querido acercar una muestra de esto que llamamos actitud humanista, en regiones muy separadas, y que por supuesto podemos encontrar en periodos precisos de diferentes culturas. Y digo en periodos precisos porque tal actitud no es permanente, sino que parece retroceder y avanzar de un modo pulsante a lo largo de la historia, hasta que muchas veces desaparece definitivamente en los tiempos sin retorno que preceden al colapso de una civilización. Se comprenderá que establecer vínculos entre las civilizaciones a través de sus momentos humanistas es una tarea vasta, pero de grandes alcances. Si en la actualidad los grupos étnicos y religiosos se repliegan sobre sí mismos a fin de lograr una fuerte identidad, tenemos en marcha una suerte de chauvinismo cultural regional que amenaza chocar con otras etnias, culturas o religiosas. Y si es que cada cual ama a su pueblo y su cultura, también puede comprender que en él y en sus raíces existe o existió ese momento humanista que lo hace, por definición, universal y semejante al pueblo con el que se enfrenta. Se trata pues de diversidades
y el yo podrán ser barridas por unos o por otros. Se trata de diversidades que no son una rémora, ni un defecto, ni un retraso, sino que constituyen la riqueza misma de la humanidad. Allí no entenderá el problema. Si no hay la sí que contingencia de tales diversidades, en base a la consideración de los comunes momentos humanitas. Quisiera por último retomar el estado de la cuestión humanista en el momento actual. Dijimos que luego de las dos catástrofes mundiales, los filósofos de la existencia reabrieron el debate sobre un tema que parecía muerto en el pasado. Pero este debate partió de considerar al humanismo como una filosofía, cuando en realidad nunca fue una postura filosófica, sino una perspectiva y una actitud frente a la vida y al mundo. Si en el debate se dio por aceptada la descripción del siglo XIX, no es de extrañar que pensadores como Foucault hayan acusado al humanismo de estar incluido en ese relato. Ya antes Heidegger había empezado su antihumanismo a considerar a este como una metafísica más en su carta sobre el humanismo. Tal vez la discusión estuvo basada en la posición del existencialismo sartreano, que planteó la cuestión en términos filosóficos. Viendo estas cosas desde una perspectiva actual, nos parece excesivo aceptar una interpretación sobre un hecho como el hecho mismo, y a partir de ello atribuir a él determinada carga. Althusser y Strauss, los grafistas, han declarado en sus obras antihumanismo, del mismo modo que otros han defendido al humanismo como una metafísica o cuando menos una antropología. En realidad, el humanismo histórico occidental no fue en ningún caso una filosofía, ni a un enemigo de la metáfora o el marxismo. El hecho de que numerosos filósofos se hubieran incluido en la actitud humanista no implica que esta fuera una filosofía. Por otra parte, si el humanismo renacentista se interesó por un tema de la filosofía moral, debe entenderse esa preocupación como un esfuerzo más por desbaratar la manipulación práctica que en ese campo invocó la filosofía con la mentalidad. Desde esos errores en la interpretación del humanismo, considerado una filosofía, es fácil llegar a posturas naturalistas como las que se expresaron en el Manifiesto Humanista de 1933, o a posiciones social liberales como en el Manifiesto Humanista 2 de 1974. Así las cosas, autores como Lamont han definido sus humanismos como naturalistas y antiidealistas, afirmando el antisobrenaturalismo, el evolucionismo radical, la inexistencia de la verdad, la autosuficiencia del hombre, la libertad de la voluntad, la espiritualidad y el valor del arte y el humanitarismo. Creo que no tienen todo el derecho de caracterizar así a sus concepciones. Pero me parece un exceso sostener el humanismo histórico se haya movido dentro de esa dirección. Por otra parte, pienso que la proliferación de humanismo en los años recientes es del todo legítima, siempre que esto se presente como particularidades y sin la pretensión de absolutizar al humanismo general. Por último, también creo que el humanismo actualmente está en condiciones de devenir en una filosofía, una moral, un instrumento de acción y un estilo de vida.
La reducción filosófica con un humanismo histórico y además localizado ha sido más lugar de año. El debate recién comienza ahora y las objeciones del antihumanismo tendrán que identificarse ante lo que plantea un nuevo humanismo universalista. Debemos reconocer que todas estas discusiones siguen estando pronunciadas y que ya lleva bastante tiempo este asunto de que el humanismo nace en un punto, se difunde en un punto y tal vez se quiera exportar al mundo como un modelo de ese punto. Consideramos que el copyright, el monopolio de la palabra humanismo, está centrado en un área local. De hecho, hemos estado hablando del humanismo occidental, europeo y en alguna medida ciceroniano. De que hemos obtenido que el humanismo nunca fue una filosofía, sino una perspectiva y una actitud frente a la vida, no podemos entender nuestra investigación a otras religiones y el reconocer que esa actitud se manifiesta de todo similar. En cambio, al indicar al humanismo histórico como una filosofía y además como una filosofía específica de Occidente, no solo dejamos, sino que ponemos una barrera implacable al diálogo con las actitudes humanistas de toda la cultura de la tierra. Si me permite insistir en este punto, es por las consecuencias, no solamente teóricas, de las póstulas antecitadas antes de vienen, sino por sus consecuencias prácticas y de la organización. En el humanismo histórico existía la fuerte creencia de que el conocimiento y el manejo de las leyes naturales llevaría a la liberación de los libres. ¿Qué tal conocimiento es para la y una había que aprender de todas? Pero hoy hemos visto que existe una manipulación del saber, del conocimiento, de la ciencia, de la tecnología. Que este conocimiento ha servido a menudo como instrumento de dotarlo. Ha cambiado el mundo y se ha acrecentado nuestra experiencia. Algunos creyeron que la religiosidad embrutecía la conciencia y para imponer paternalmente la libertad arrepentieron contra las religiosas. Hoy el régimen de estas reacciones religiosas que no respetan la libertad de conciencia ha cambiado el mundo y se ha acrecentado nuestra experiencia. Algunos pensaban que toda diferencia cultural era divergente y habían unido para todos los estilos de vida. Hoy se manifiestan violentas reacciones mediante las cuales las culturas tratan de imponer sus valores sin respetar una diversidad. Ha cambiado el mundo y se ha acrecentado la experiencia. Dios, frente a esta trágica subversión de la razón, frente al crecimiento del síntoma neoirracionalista que parece invadirnos, todavía se escuchan los ecos de un racionalismo primitivo en el que fueron educadas varias generaciones. Muchos parecen decir: razón teníamos al querer acabar con las religiones, porque si hubiéramos logrado, hoy no habría lucha religiosa. La razón teníamos al tratar de cuidar la diversidad, porque si hubiéramos logrado, no se encendería ahora el fuego de la lucha entre ellas y ellas. Pero aquellos racionalistas
no lograron imponer su culto filosófico unido, ni su estilo de vida público, ni su cultura pública. Y eso es lo que sobre todo cuenta la discusión para solucionar estos hechos, conflictos o desarrollo. Todo tiempo más se necesitará para conceder que un individuo y sus patrones intelectuales o de comportamiento no son modelos que la humanidad en general debe seguir. Digo esto porque tal vez sea el momento de reflexionar seriamente sobre el cambio del mundo y de nosotros mismos. Es fácil pretender que cambien nosotros. Somos de nosotros pensando no será hora de que comencemos a reconocer al otro, a la diversidad del tú. Creo que está planteado con más ausencia que nunca el cambio del mundo, y este cambio, para ser positivo, es indisoluble en su relación con el estado personal. Después de todo, mi vida tiene un sentido si el que quiero vivir claro, y siempre puedo elegir o luchar por las condiciones de la existencia y de la vida en general. Y este antagonismo entre lo personal y lo social no ha dado buenos resultados. Ahora hay que ver si no tiene mayor sentido la relación convergente, sean los términos. Este antagonismo entre las culturas no nos lleva por la dirección correcta. Se impone la revisión del declarativo reconocimiento de la diversidad cultural y se impone el estudio de la posibilidad de convergencia hacia una nación humana universal. ¿Por qué no? No pocos defectos se ha atribuido a los humanistas de las distintas épocas. Se ha dicho que también Maquiavelo era un humanista, que trataba de comprender las leyes que rigen el poder. Porque el mismo Galileo, extrañaba que Galileo mostró una suerte de debilidad moral frente a la barbarie de la Inquisición. Que Leonardo no estaba entre sus invenciones con avanzadas máquinas de guerra que diseñó para el príncipe. Y siguiendo la academia, se ha afirmado que aquellos escritores, pensadores, científicos contemporáneos han mostrado aquellas declinadas. Seguramente que en todo hay muchas cosas ciertas, pero de 12 puntos en nuestra apreciación de los sentidos. Acá no tuvo que ver con la fabricación de la bomba atómica. Su método radica en la adopción de la célula convergente. Grandes alumnos del laboratorio hasta incluido el cine, la TV, pero por sobre todo su técnica se destacó en la formulación de una gran teoría absoluta, la teoría de la relatividad. Y Einstein no tuvo debilidades morales frente a la nueva Inquisición. Ni tampoco Heidegger, a quien se le presentó el proyecto Manhattan para la construcción de un artefacto que diera fin al conflicto mundial solamente como arma disuasiva que jamás iba a ser utilizada contra los seres humanos. Oppenheimer fue firmemente traicionado. Y por ello llevó su voz y el fuerte tratamiento a la conciencia moral de los científicos. Por ello se lo destituyó y por ello fue perseguido por el macartismo. Muchos defectos morales atribuidos a personas de actitud humanista no tienen que ver con su posición frente a la sociedad o a la ciencia, sino con su tesitura de seres humanos enfrentados
al dolor y al sufrimiento. Si es por consecuencia y por fortaleza moral, la figura de Giordano Bruno, frente al martillo, aparece como el paradigma del budista clásico. Y contemporáneamente, tanto Einstein como Mercalli pueden ser considerados como humanistas de una pieza. ¿Y por qué más allá del campo de la ciencia no habíamos de considerar como términos humanistas a Tolstoy, a Gandhi y a Luther King? Red Rider, humanista. Estoy seguro que millones de personas en todo el mundo tienen una actitud humanista de la vida. Pero sí con pocas personalidades, porque constituyen modelos de posición humanista reconocidos por todos. Yo sé que las individualidades se pueden objetar conductas, en ocasiones procedimientos, sentidos de la oportunidad, votando, pero no podemos negar y compromisos con nosotros, seres humanos. Por otra parte, no estamos nosotros para pontificar acerca de quién es o no es humanista, sino para obligar con la limitación del caso acerca de humanista. Pero si alguien nos exigiera definir la actitud humanista en el momento actual, le responderíamos en pocas palabras que humanista es todo aquel que lucha contra la discriminación y la violencia, proponiendo salidas para que se manifieste la libertad de elección del ser humano. Nada más. Vamos a invitar a preguntas ya. Sí, mi nombre es Mauricio Latá, yo soy titular de la Asociación Mundo. Me interesaría saber cuál es la salida que tenemos como ciudadanos, como seres humanos, ante la imagen que se presenta de la institución política nacional, externa, y nosotros dentro de la institución. ¿Cómo nos subyuga, especialmente con el concepto de corrupción, maltrato público y todo lo demás? ¿Cómo esa imagen de que el sistema es más grande que nosotros como individuos? ¿Cómo podemos transformarla para transmitir esa idea de que el ser humano está por sobre todas estas estructuras atrás? Es muy difícil para mí poder responder en lo concreto a soluciones puntuales. Pero yo he visto, por ejemplo, en una situación muy precisa que se dio en este país, con el señor presidente, que de alguna manera justificó el hecho de la guerra sucia y todo aquello, pero hay cosas concretas y precisas, donde un rabino violento, valiente, lanza su solicitada y desafortunadamente la lanza solo, protestando con todo el riesgo. Eso lo hemos visto. Si todo el mundo procediera así, creo que la cosa sería bastante más. Así que hay individualidades que se manifiestan, enhorabuena, pero sí instituciones. Me parece a mí que los miembros de tales instituciones seguramente tienen sus principios y tienen sus declaraciones de principios, sus ideales. Deberían también trabajar en bloques. Por ejemplo, tenemos. Quería preguntar, en una época donde un aparente, sí, en una época actual donde hay un aparente triunfo del neoliberalismo,
¿Qué posibilidades ve que tiene el humanismo de, no sé, no diría de imponer, sino de transmitir su punto de vista? Yo creo que en estas cosas Incluido la pregunta, ahí le dan el micrófono. Puede ser que la repita con el Sí. micrófono. La pregunta es, en una época actual, donde hay un aparente triunfo del neoliberalismo, ¿qué posibilidades ve de triunfo o de difusión del humanismo? O de aplicación de los principios humanistas, ¿no?, a la sociedad. yo creo que esto no debe responderse en términos voluntaristas, o como si se tratara de fuerzas antagónicas y de una lucha en donde uno presenta una tesis y el otro una antítesis. Yo creo que esto es un problema mucho más estructural y que el humanismo seguirá abriendo paso, no solo por su voluntad de cambio, sino por el deterioro de la situación en general. No creo que la actitud voluntarista, simplemente el hecho de que haya gente que desea simplemente cambiar la situación, no creo que con eso vaya. Este es un juego de relación de fuerzas y de una dinámica estructural donde a la voluntad de cambio le irá acompañando el deterioro de un esquema que, por otra parte, empieza a comprar los símbolos. Recordemos que el neoliberalismo está implantado mal que mal en casi todo el planeta y vamos a no es el caso aquí de hacer una cita de las profesores, pero hay un librito del Cartas a mis amigos, donde justamente atiendo a esos problemas y donde doy mi punto de vista. Mi punto de vista es a los que nos estamos enfrentando más que al triunfo del neoliberalismo, es un creciente deterioro de todas las instituciones, de los valores humanos y a una situación muy peligrosa de desintegración de la civilización. No creo yo que esto se pueda arreglar por la simple voluntad de los humanistas. El proceso en el que estamos todos involucrados, que se va deteriorando y que desde luego se requiere la concientización, como ha pasado tantas veces en la historia, la concientización de la gente que quiere el cambio, pero no es por voluntad propia que ese cambio se va a producir, sino por un cambio. Yo remitiría para estas cartas, mis amigos, es bastante de intención todo esto. Bueno, sé que es un poco aburrido, pero... ¿Por qué no pide el vino? Después de una evolución histórica en donde el hombre que puede preguntarle de cosas de los hombres, y me decían que una es la lectura histórica que se fue dando y transmitiendo los conceptos que otros pudieron decir finalmente. Y otra es la reflexión de los libres pensadores que quisieron buscar algunas cosas. Yo creo que cambia, no sé, no tiene que ver con que lo que menos nos enseñan es que es ser humano. Es que es ser humano, por lo tanto, si no se dice ser humano, menos se puede pretender que es ser humano. Entonces creo que empieza la pregunta, ¿qué es ser un ser humano? Y ahí empiezo a preguntarme que no tendríamos que transformar el concepto de humano en un robot. Sí, creo que es una pregunta muy pertinente. Desde luego que en una pequeña exposición como esta no se ha podido entrar en el tema. Lo que nosotros pensamos, de todas maneras, a modo de diálogo entre amigos, puedo entenderlo. Nosotros pensamos que el ser humano es un ser sin naturaleza. Que la naturaleza del ser humano es su historia. Que es un ser histórico sin naturaleza fija, con una intención capaz de modificar los tiempos presentes. Y que la historia, a su vez, de ese ser humano, es la historia de la lucha contra el dolor y el sufrimiento.
acumulación de experiencia en esa enorme conciencia social de la especie de la especie humana. La acumulación de experiencia se ha ido logrando en la lucha considerable del dolor. Esa es aproximadamente la idea general que tenemos sobre el ser humano. No creemos en una naturaleza fija, histórica. Y por lo tanto, todas las instituciones, producto de la acción humana, son también históricas y no naturales. ¿Cómo podría una vez haberse definido así al ser humano? Como ser histórico, intervenir, con conciencia del futuro o con imaginación del futuro, con transformación de los tiempos presentes por sus proyectos. ¿Cómo podríamos, después de haber definido así al ser humano, pretender que existiera un derecho natural, una sociedad natural, unas instituciones naturales? El ser humano no tiene naturaleza, sino que tiene historia, todo modifica, todo transforma. Y cosas tales como la célula fundamental de la sociedad por derecho natural, que es la familia, es una cosa sumamente cambiante a lo largo del tiempo. Ustedes saben muy bien cómo las familias eran de amplias en su momento, cómo se fueron restringiendo, cómo las sociedades agrícolas pasaron a las sociedades urbanas, cómo hasta la propiedad horizontal ha ido recortando a los tíos, a los abuelos y ha ido concentrando las cosas. ¿De qué célula fundamental de la sociedad estamos hablando? Si echamos una corta mirada, hablemos de los 3 millones de años de antigüedad de la humanidad. Hablemos de estos últimos años, si echamos una rápida mirada, veremos cómo va mutando esa supuesta célula fundamental, natural de la sociedad. Por otra parte, un ejemplo traído del biologismo, esto de la célula. Quiero decir con esto que de naturaleza poco, de mutación mucho. Por lo tanto, todas las producciones humanas y también las instituciones están sujetas a cambio. Y si las mismas religiones que reflejan la aspiración del ser humano hacia un mundo mejor, o bien son realmente una posibilidad en otro sentido, son también históricas, y pienso yo deben sufrir su mutación histórica y su transformación, no son naturales. Y en ese sentido, nada hay eterno en el hombre, salvo su posibilidad, lo cual además es muy bonito. Así que estoy de acuerdo totalmente con el tema de que define al ser humano. Entre lo que estoy y deseo ser. Y lo que me muestra que puedo ser. Para poder yo sentir que si soy humano, tengo que pasar muchísimos años de aplastante humanismo, para poder saber mucho de nuestro humanismo. Porque en realidad, por definición, yo digo lo que digo, pero que nadie se me dice. Yo creo que hay humanistas empíricos, hay gente que ama a su prójimo, hay gente que cree en el progreso social, hay gente que piensa en lo importante que es tener el mundo de la cultura en manos de todo el mundo. Yo creo que hay muchísimos humanistas en ese sentido, por más que no lo formule teóricamente. Y en cuanto que primero quiere ser humano y luego humanista y todo aquello, creo que el hecho de ser humano, si atendemos bien a nuestras voces externas y sobre todo a las necesidades externas, creo que necesariamente para que se pueda vivir. Le agradezco particularmente el concepto de historicidad y lo comparto plenamente. Sin embargo, creo ver un fenómeno muy interesante que, por supuesto, el concepto de fin de la historia de sus razones pero siempre se ha dicho en base a la historicidad que la moral no es una fuerza en sí y creo que tenemos que mantener
lo que está ocurriendo hoy es que el deterioro de las condiciones sociales, en su reflejo de las condiciones morales, ha llegado a tales extremos que la simple negación de esa perversa existencia a la cual hemos llegado conduce a la existencia de que la moral sea algo que nunca ha sido una fuerza en sí. Por eso yo creo observar que junto con las ideas revolucionarias, en el sentido de transformar, de emancipar, y que aparecen ideas conservadoras que por su efecto concreto resultan revolucionarias por el simple hecho de negar este extremo deterioro al cual hemos llegado. Entonces, posiblemente la historicidad, o sea, la relatividad de las ideas, se niega a sí mismo y lleva a un nuevo absoluto, por así decir, que en la negación y la superación, en lo cual confluye lo conservador y lo emancipador. Coincido totalmente con ese punto de vista. Por eso en algún pequeño párrafo insinué que ya es hora de que el humanismo también formule, haga planteamientos o llamamientos a una nueva conciencia moral. Este tema de la moral no es inconsistente. Se ha manoseado demasiado la palabra moral. Con importancia muy grande por todo lo que apunta. Existió algo que luego con el tiempo se llamó la regla de oro. La moral en los pueblos. Trata a los demás como quiere que se trate. Aparentemente es una cosa muy antigua, que si todo ha cambiado y si todo es histórico, no podríamos apelar a ello. Sin embargo, ese trata a los demás como quiere que te trate, está de algún modo muy cerca de lo que es la conciencia y la estructura del ser humano, que no es un ser cerrado, sino que es un ser social, es un ser abierto al mundo, y al ser abierto al mundo tiene reconocimiento en el otro de lo que él es. Ese trata a los demás como quiere que te traten, no tiene solamente una enorme potencia moral, sino que está muy cerca de lo que hoy podríamos llamar una descripción fenomenológica de la estructura del ser humano, la relación con el otro, y no de ninguna manera el individuo, como se nos ha estado haciendo ver hasta ahora. Creo efectivamente que se impone la reformulación de una moral, el relanzamiento de una. Y sin embargo también creo que hay ciertos preceptos históricos que podemos tener en cuenta muy seriamente, como el trata a los demás. Y creo que se puede tener en cuenta, por muy antiguos que sean, se los puede tener en cuenta porque se acercan, se aproximan mucho a una descripción de lo que hoy entendemos que es el ser humano. No un individuo aislado, sino un individuo en relación con el otro. Y en esa relación con el otro, en él me reconozco. El componente social de ese mandato es para nosotros de mucha importancia. De manera que esto que usted goza este problema entre el revolucionarismo historicista y la realidad de ciertas instituciones o de cierta moral que había que tener en cuenta, yo coincido plenamente con eso, pero sobre todo con aquel tipo de planteamientos o de formulaciones que se acercan a lo que realmente tiene que ver con la estructura del ser. No se trata de que trates bien a los otros por un motivo estratosférico. No se trata de que debas hacer esto y no debas hacer aquello otro porque yo lo digo. Se
trata de que trates a los demás como quieres que te traten, porque parte de la estructura del ser humano es la relación con el mundo.